La primera pregunta es sobre la leyenda de las ánimas, que es una leyenda que me ha sobrecogido por cómo tratas el tema de lo que es la muerte y cómo las ánimas, por ejemplo, la primera ánima se encapricharía con los ojos, la segunda con la piel y la tercera con las vísceras. ¿De dónde has sacado esta leyenda y por qué de estas tres, digamos, elementos del cuerpo que también son importantes en la novela, pero no lo sabemos? Pues esta leyenda realmente es original mía, o sea, el concepto de las ánimas no, el concepto de las ánimas es muy antiguo y aparece en mucha literatura, sobre todo española, incluso Emilia Pardo Bazán tiene un relato protagonizado con las ánimas que realmente son espíritus que se han quedado en que se han quedado en nuestro mundo y no han hecho el paso al siguiente. En este caso, quería empezar a crear un tono en el que, desde la perspectiva de de la gente sureña, todo lo que fuera sobrenatural y que no estuviera unido por la religión era una cosa total, era una cosa peligrosa, desagradable. Y sobre todo también un poco de este asqueo hacia las cosas corporales y terrenales, o sea, estos animales que necesitan robar cadáveres para aprovechar un poco de esa vitalidad que ya que se está desvaneciendo. Entonces quería empezar el libro con una imagen así. Con una imagen así, está Delia, la protagonista, protegiendo a su madre de estos ánimas robacadáveres un poco y para empezar a hablar de las leyendas y de el tipo de criaturas y el tipo de lore que hay en Ritos de Primavera. Otra de las cosas que me ha llamado la atención es cómo la novela es una novela en donde las mujeres son las protagonistas, los hombres están ahí, son los que mueven los hilos, pero tienen importancia. Pero sobre todo, ¿por qué Santa Brida, que es, digamos, el nexo en común para dar comienzo al libro? Y también Santa Guiomar por otro personaje que más adelante nos presentas. ¿Por qué elegiste estas dos santas o representaciones que para los ritos paganos significan una cosa y para digamos, las personas creyentes, los de la fe, como dice el libro, significan otra cosa, pero realmente es lo mismo? Sí, realmente tenía muchas ganas de hablar sobre sincretismo con esta novela y cómo algunos elementos paganos acaban adquiriendo un significado nuevo cuando llega esta nueva religión, el primer credo. El caso de Santa Brida era una joven que era nativa de la isla, pero fue la primera conversa al primer credo. Y su representación como una chica joven de mucha importancia religiosa hace que muchas veces a la hora de representarla en el credo se sincretice con la doncella, que es una de que es una de las tres diosas paganas de más importancia en esta novela, que también se representa como una chica joven rodeada de flores. Eh, el, la flor de Santa Brida es el jazmín, y entonces pues eso da mucho juego para aprovechar arte ya existente de los paganos para la adoración a la nueva religión. Y es por eso por lo que precisamente esta estatuilla que hay en la capilla de la casa de Delia, que se la ha traído su madre como dote de su antigua vida, Delia y todo el mundo creía que era una representación de Santa Brida, pero en verdad originalmente era una estatuilla de madera de la doncella que estaba en el templo en Fez, que es muy importante en la novela. Y el caso de San Guiomar es un santo del continente que no tiene nada que ver con las islas de Albor donde se desarrolla la novela, pero sí tiene importancia porque sus reliquias sí están allí, sus reliquias adquieren mucha importancia cuando un personaje se hace con ellas. Y quería
mostrar esta relación de este personaje con la santidad, como hay detalles que te van indicando que en contra de lo que todo el mundo piensa, sí puede estar real, sí puede tratarse verdaderamente de una auténtica santa. El personaje, bueno, vemos a dos personajes, uno de ellos me ha gustado muchísimo, es Delia, y luego tenemos el personaje de la madre de Delia, que la conocemos a través de los ojos de otras mujeres, otras historias, y he anotado una pregunta que me hizo... que al final de la novela dije, ostras, y es, mi madre era consciente de que el silencio era un arma. Al final de la novela, ¿crees que ese silencio respecto a la madre de Delia se desvanece? La historia que tenemos o la percepción que tenemos de Levana está como ya, que antes estaba incompleta, está completa. Creo que no. Creo que precisamente a lo que viene lo que comprende Delia al final de la novela es que nunca va a estar completa. Porque, y que simplemente tiene que hacer las paces con ello, que cada persona que conoce tiene una versión de su madre distinta, que a veces tiene ecos de lo que ella conoce de ella y a veces no, a veces es una parte de su madre que le da miedo o una parte de su madre que ella habría anhelado conocer y se da cuenta que son tantas que simplemente nunca va a completar el puzzle. La cosa de Vano es que es un personaje que está vedado por el misterio y por el silencio. Nadie entiende muy bien por qué hizo las cosas que hizo, pero tienen unas consecuencias que van prolongándose tanto en el tiempo y hay tanta gente involucrada que todo el mundo se queda con un poquito de ella, ¿no? Todo el mundo se pregunta por qué lo hizo, todo el mundo tiene que vivir en el mundo que ella hizo verdaderamente. Y entonces se convierte como un personaje legendario prácticamente, aunque su muerte sea muy reciente. Hay muchísimas versiones de Devana, hay muchísimas explicaciones. Cada persona que la conoce una parte de ella y esa parte que conoce es verdadera también. Y al final yo creo que cada lector pues tiene que sacar un poco sus teorías sobre este personaje, sobre cuáles que ellos creían que eran sus verdaderas intenciones o no, como Delia simplemente asumir que nunca va a conocer toda la verdad. Vas, en tu novela vas como adelantándote, dándonos pistas de lo que puede pasar al final. Es decir, vemos el momento en el que tiene que dejarse guiar y elegir a quién va la protagonista va a elegir, y vemos también cómo hay un personaje que es como la Santa Muerte, representa como la Santa Muerte, que está ahí y forma parte también, incluso aunque no te hayas muerto, como una leyenda, como algo que te aterroriza, pero algo que quieres saber qué hay más allá del velo. ¿Cómo jugaste con este personaje que es, a mí me fascinó? Muchísimas gracias, me alegro que te haya gustado. Supongo que te refieres a la vigía, Ujú. a la cuarta diosa. Eh, Simplemente yo quise completar este trío de diosas con una que fuera opuesta a ellas y a la vez que las complementara, que es la vigía, la diosa más allá del velo que reina en las cosas precisamente a las que son de tránsito, en la muerte, en los nacimientos, en los umbrales y en este otro mundo que solo se puede vislumbrar en los atardeceres y en el amanecer donde viven las feéricas. Quería que fuera una cosa completamente ajena a nuestro mundo y que estuviera allí un poco y que estuviera allí un poco para hacer contraste y para alimentar también la magia de la novela. Hay más cosas que no son completamente comprensibles. O sea, normalmente la gente sagrada a la vigía
sufren también de ostracismo dentro de los suyos, porque pueden ser personas con habilidades muy desagradables, como animar cadáveres, Ujú. eh, todo tipo de nigromancia y mantener contacto con los muertos o simplemente viajar entre planos, que es algo que causa cierto recelo porque nunca sabes lo que puede pasar de un lado a otro. No todos son cosas benignas ni tampoco son cosas todas malignas. Realmente no es una cosa que tenga una guía moral, sino más bien en lo que es y lo que es y lo que es peligroso, lo que es imposible de conocer. Entonces, pues yo tenía muchas ganas de desarrollar este mundo también y por eso precisamente la segunda diosa de Delia es la vigía. Y es la que está siempre tentándola y ese mundo que la está tentando, aunque sabe que de momento no debe abrir esa puerta. Hablando de esa magia, tenemos personajes faes. Uno de ellos es la Dama del Lago, un personaje fae que a mí en algunos momentos he dicho, tiene razón, pero en otros momentos me ha puesto los pelos de punta. Como si jugases no solo con ella, sino con todos los personajes con una dualidad, pero con los faes con esa dualidad muy oscura. ¿Tenías claro cómo jugar con este personaje, con la Dama del Lago, que fuese así, de esta manera? Sí, yo quería dejar claro cuando lo estoy leyendo que no era una persona. Tiene su propio código y actúa por sus propias normas que muchas veces resulta incomprensible a los personajes. Y si quieres hacer tratos con ellas, pues tienes que aceptar sus reglas y sus reglas a veces pues te llevan a hacer o a presenciar cosas con las que a lo mejor no puedes estar del todo de acuerdo y que te pueden perseguir toda tu vida o incluso perder parte de tu humanidad o comprometerte a hacer algo que va en contra de todos tus principios. La cosa es que son los humanos los que tienen que valorar si el pacto les merece la pena o no. Ella ella se mueve por sus propias normas y tiene sus propios objetivos. Otro personaje que tiene sus propios objetivos y del que yo creo que el lector, yo cuando lo leía no sabía qué pensar de este personaje, es el personaje de Galana. También juegas, pero en este caso, sin desvelar mucho, a un juego que es más de fe, es un juego más de que dices, la entiendo, pero por otro lado, no sé si va, porque tengo ganas de seguir leyendo, más hacer más allá de los ritos de primavera, si va a cambiar su percepción, va a seguir así. Eh, ¿Qué papel va a jugar? Porque en un principio parecía que no iba a jugar ninguno, que eso también me sorprendió, y luego Pobre. luego es, digamos, la que... Y en algunas partes de la novela yo la esperaba y no aparece. O sea, también juegas a esa tensión de ¿dónde estará Galana? ¿Qué hará la Galana? Todo el mundo se pregunta dónde está y nadie sabe realmente. Y también abres muchas incógnitas respecto a ella, porque también al final sabemos de dónde viene o qué ha sido de ella, pero juegas como con la madre de Delia, a que todo el mundo te cuenta una historia de ella. Sí, Galana es un personaje que es bastante complejo en sí misma, porque primero es muy joven para las cosas que le pasan y para las cosas que ella misma hace. Y es un personaje movido principalmente por la fe, pero por una fe que es súper personal y que se basa principalmente en el convencimiento de que ella es una elegida del maestro sagrado y de ahí no la saca. Y es esta dualidad, ¿está loca o verdaderamente está escuchando algo?
y qué es lo que la está moviendo, y si está escuchando algo y si verdaderamente hay algo que justifique lo que está haciendo. ¿Es verdaderamente lo que ella cree o es otra cosa distinta lo que la, lo que la está moviendo? Es un personaje que ha tenido una vida muy solitaria, sometida también a a muchas exigencias por parte de su familia, que quiere tapar un poco todas estas circunstancias terribles de su nacimiento. Y tal cual, ya de por sí no tiene mucho a su favor porque su madre también se considera una persona loca y también ha vivido una vida de encierros en la que nadie la tomaba en serio. Y ella tiene buenos sentimientos también, ella quiere hacer cosas buenas, pero a la vez siente que tiene que obedecer lo que ella cree que es su destino. Y yo te digo que muchas veces no se corresponde precisamente a lo mejor con lo que quieren reyes, con lo que quieren las personas que se consideran importantes canónicamente dentro de la religión de este mundo, sino que ella escucha sus voces y ella considera que tiene un canal directo de comunicación divina. En el futuro, pues sí te puedo adelantar que es un personaje que se va a ver muy profundamente afectado por los hechos del final de la novela y que no va a ser exactamente igual, pero tampoco va a ser un personaje que empiece un camino completamente opuesto al que está haciendo, sino simplemente ella va a ir evolucionando, ella va a tomar el siguiente paso a lo que conduce la lógica de sus actos. Antes se me ha venido a la mente, antes hablabas de locura, ¿no? Parece que la novela, los personajes, como la madre de este personaje, como también, o sea, como que las mujeres parece que están locas y los hombres son los cuerdos. Da la sensación esa de que las mujeres son las que son las brujas, son las que hacen estas locuras por amor, por no amor, por lo que sea, y los hombres felices de la vida. Creo que es porque es un libro centrado fundamentalmente en mujeres. Hay hombres muy importantes en ritos de primavera, pero casi todos pertenecen al sur y entonces son precisamente ellos los que han colocado este San Benito de locas en estas mujeres. Hay dos personajes femeninos sobre los que, bueno, tres en verdad, sobre los que pende La madre de... la etiqueta de loca, que es por una parte Galana, que ya hemos hablado de ella, su madre, y por otra de Nira Fata, que es un personaje en cuyo caso el tema de la locura se puede hacer una defensa más fuerte a favor de nada, pero claro, ¿hasta qué punto se puede considerar que esa locura sea algo intrínseco de ella o algo que se ha ido desarrollando a los años en torno a a la vida que ha llevado? En el caso de las mujeres a las que se considera brujas, hechiceras, normalmente son mujeres de gran sabiduría, mujeres que antes de la guerra, antes de que existiera esta presión del norte, que recordemos que era una sociedad matriarcal, pues eran personas muy importantes y solo las consideran locas si consideras que es una locura que estas mujeres ostenten esta posición de poder. O sea, realmente son personas muy cuerdas, muchas veces muy dolidas por los sucesos de la guerra, por la vida que han llevado hasta entonces, y a lo mejor es verdad que se han vuelto personas más radicales, que han endurecido su corazón, pero no diría que están locas, sino más bien lo contrario, que están de, que están demasiado en el presente, son personas que verdaderamente están muy rotas por la guerra y quieren seguir adelante, quieren defenderse y cada una tiene una visión distinta sobre cómo tiene que suceder este paso adelante para las mujeres del norte. Y sí, y claro, se pelean, hay muchísimos conflictos en la novela sobre si lo que Delia y Enara están
intentando hacer verdaderamente lo correcto, sobre si hay otras maneras de luchar, sobre quién tiene o no tiene derecho a heredar el legado del norte. Entonces, pues eso. Y los hombres de la novela muchas veces están en segundo plano y sus maneras de vivir, sus viajes, pues no están tan bien esbozados, entonces no son personajes sobre los que se pueda comentar tantas cosas sobre su locura. Bueno, pero al menos hay un personaje masculino en la novela sobre el que pende claramente. Si no se especifica la locura, por lo menos está por ahí en su mente dejándose entrever que es un personaje que puede tirar por ahí. Y de hecho, el otro personaje masculino que es más importante sería Meltrian, que Sí, tampoco es exactamente una figura completamente masculina porque siempre tiene, tiene el tema de la ambigüedad de género sí. en sí mismo, que precisamente por eso sí sufre bastante opresión y marginación porque rechaza esa masculinidad hegemónica y él mismo crea su propia persona, que no siempre es aceptada en los ambientes en los que se mueve. Otro personaje clave y para mí maravilloso es el personaje de Nara. La conocemos casi silenciosa, casi condescendiente, en este viaje, pero como que en ese silencio muchas veces el lector se da cuenta de lo que piensa, aunque no lo diga. ¿Tenías claro hacer este personaje a veces tan silencioso? A veces sí que es locuaz, pero pocas veces. Pero que el lector sepa, seguro que está pensando, no uses la esquirla, tal, o sea, está como... Sí, Enara parece que es una presencia muy poderosa a lo largo de la novela porque enseguida Delia mm, se acopla a ella como, como una como una tabla de salvación después de la muerte de su madre. Incluso aunque Enara muchas veces es desagradable con Delia, muy condescendiente con ella, también porque es parte de su carácter ser un poco sabionda porque es una persona que sabe mucho y también porque no está tan acostumbrada a la compañía. Me parece que es un personaje que tiene su propia entidad, como tú dices, y puedes adivinar lo que piensa, lo que quiere, incluso cuando calla. Aunque también es muy, muy vocal y muchas veces la única persona que sabe expresar y sabe muchas veces leer a Delia cuando ella misma no se entiende, ni entiende el burruño de sentimientos, pensamientos y cosas contradictorias que le pasan. Muchas veces Enara es capaz de leerla. Entonces me parece que juegan esa dualidad entre las dos, entre Enara, que es una persona que viene un poco ya pasada de todo, ha visto muchas cosas, le han pasado muchas cosas desde que acabó la guerra. Lo ha visto toda Idelia, que es un personaje que verdaderamente ha estado muy mimada y muy apartada del mundo y tiene mucho sed de ese mundo que es Enara. Tengo una pregunta y es, ¿tú crees, sería posible tomar decisiones sin hacer daño a alguien? Pero que muchas veces creo que no. En ese sentido, en ese momento en el que Delia se lo pregunta, que es un momento de crecimiento personal y filosófico, siempre traiciona las expectativas que alguien tiene sobre ti. Cuando tomas un camino, siempre puedes encontrarte con una decepción, o sea, porque no vas en el camino que otra persona piensa que es el mejor para ti, aunque esa persona tenga sus mejores intenciones, o porque te vas a alejar de alguien, porque te tienes que ir, o porque vas a simplemente a priorizar otras cosas que ya no estaban antes en tu camino. En ese sentido, Delia no podía seguir en su casa porque no quería el camino que la gente allí había marcado para ella. Pero claro, para ir, si se iba,
inevitablemente iba a hacerle daño a la gente que había cuidado de ella durante todos esos años, inevitablemente iba a hacer daño a Fabi, a su padre. Y si, incluso si decidía quedarse, también hacía daño a gente que ella ni conocía, porque nunca había iniciado su viaje. Tengo que agradecerte enormemente. Estoy hasta las narices de ver en las novelas de que una mujer no tenga la regla. Y lo decía en mi reseña, por fin una protagonista tiene la regla y además como que cuentas lo que pasa cuando Delia tiene la regla, cómo está pues más debilitada, cómo la duele. Eh, ¿Tenías pensado o normalizar eso de que una mujer puede tener la regla y la puede tener y que es algo que echo de menos? Sí, realmente es verdad que no se suele hablar mucho de la regla, igual que no se suele hablar de muchas funciones corporales. Mm. Ahora que digo, pero la regla tiene ese componente de tabú, sobre todo porque es algo que sucede sobre todo a las mujeres cis heterosexuales y tal y cual, y forma realmente una parte tan grande de tu vida y es algo contra lo que lo que tienes que contar y planear siempre que suena también un poco irreal que nunca, nunca, nunca se mencione, porque realmente durante gran parte de tu vida vas a tener que estar siempre pendiente de ella. Entonces, claro, tú empiezas, madre mía, cómo tiene que ser en un viaje como este, medio a pie, medio a caballo, durmiendo a la intemperie, si encima tienes que tener la regla. Vaya, vaya tela. Entonces, tenía ganas de incorporarlo también, porque también se me apetecía hablar un poco de magia menstrual y, y meterlo un poco en la novela y de hecho, y de la escena para que Delia pudiera usar precisamente este recurso que tenía ganas, aunque es una cosa verdad que puede resultar una escena a lo mejor un poco desagradable, porque tampoco tenía la idea de que la magia fuera una cosa completamente limpia y completamente alejada de la naturaleza en esta novela. La magia tiene un componente espiritual muy importante, pero también corporal, o sea, es una cosa que sale del cuerpo, para lo que utilizas tu cuerpo, entre otras cosas, hay sacrificios animales también, o sea, también elementos de la naturaleza, piedras, tal, o sea, puedes sacarlo de cualquier cosa, pero tienes que sacarlo de alguna parte. Y entonces, claro, eso al final es parte del cuerpo y tiene una significancia y un poder especial. Si Carmen como Delia se iniciase al rito, ¿qué diosas elegiría? Mm. ¿Cuál sería tu orden? Uf, qué pregunta más difícil. Mm, pues probablemente tendría más afinidad con la doncella porque también soy una persona con afinidad con la tierra y con el crecimiento. Y quizá la anciana, en segundo lugar, por mis intereses artísticos y por mis intereses en proteger y cuidar. Probablemente la vigía la tercera porque aunque no están tan omnipresentes en mi personalidad, en mi vida, también tengo cierta atracción a estos elementos escabrosos y prohibidos. Y por último, igual que Delia, la más alejada de mí, la madre. Que, porque con alguna no siempre te falta la afinidad. ¿Y Sí, tú? Ahora me quedas con curiosidad. pues yo siento fascinación por la vigía, que puede ser oscura, pero yo creo que en algunos momentos, y es lo que yo estaba pensando mientras hablaba contigo, es qué hay más allá de, o podrá Delia salvar a, o sea, siempre estamos elucubrando qué hay más allá de estamos solos, o sea,
Y me gusta mucho también la dama. A mí me gusta esa diosa. También el tema de la naturaleza. No entiendo por qué también en la... Sí lo entiendo, pero diferentes diosas no pueden estar tranquilas, ¿no? O pueden comunicarse de manera tranquila o convivir tranquilos, que es también más lo que quería, lo que quiere Delia, ponerlas al mismo nivel, que es lo que hace realmente. Entonces, yo sería como Delia al final, pero la vigía, yo creo que la primera. No sé por qué, o sea, no me digas por qué, pero Curiosa. eh, por el tema de Samhain, yo siempre digo, ostras, me gustaría saber o preguntar a mi abuelo, a mi abuela, oye, y esta historia que me han contado, o sea, un poco, no jugar en plan magia negra, en plan, pero sí hacer preguntas. Es atractivo, verdaderamente, la idea de poder comunicarte con los que ya no están, eso, y poder calmar esas preguntas y simplemente hallar esa respuesta. Me parece hermoso, la verdad. Siempre queda eso y por eso siempre hay gente que a pesar de la mala fama se consagra en la vigilia. Si tú fueses una piedra como la que la dan a Delia, ¿qué piedra serías? ¿De qué material estaría hecha? Es decir, ¿de turquesa? ¿De qué mineral o cómo sería esa piedra que te acompaña y sería, digamos, tu última esquirla? Como... Uf, a ver, de piedras, hay muchas que me gustan y que tienen mucho significado para mí. No sé, siempre me ha gustado el cuarzo rosa porque me gusta que sea sencilla, relativamente común, pero a la vez despide muchísima belleza, no sé, me gusta mucho. A mí me gusta mucho la obsidiana, porque me gustan las cosas que son tan negras que parece que absorben toda la luz. Y no sé, son piedras que me parece que tienen su propio misterio, su propio componente mágico. A mí me gusta mucho en general la plata, porque me recuerda a la luna. Entonces, Ujú, es verdad que la luna es también otro personaje silencioso, pero también omnipresente. Pues muchísimas gracias, Carmen, por esta charla, esta entrevista y tengo ganas de seguir leyendo más acerca de estos personajes porque creo que el viaje todavía no ha terminado. O eso espero. te puedo adelantar que sí, que tengo varios proyectos y varias cosas ambientadas en el mundo de ritos de primavera y que espero ir hablando de ellas en breve, poquito a poco, y a ver si espero que pueda seguir disfrutando de estos personajes, de este mundo y de las cosas que vienen, que algunas continúan este viaje y otras quizás miren un poco hacia atrás. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y un placer. Igualmente, muchas gracias a ti por invitarme a tu espacio. Ha sido una entrevista muy interesante, la verdad. Me han preguntado cosas que nunca antes me habían preguntado, así que me voy muy contenta.